Muy importante tener misiones de este estilo, donde van acumulando datos y de cara al futuro poder determinar con mayor precisión todo lo que es. Yo en cada trabajo en el que estoy aprendo, y en el que estoy ahora pues sigo aprendiendo. Bueno, es lo que decía Newton, ¿no? Que estaba allí en la orilla del mar y él se sentía como un niño que cuando descubría una pequeña cosa allí, cuando tenía la inmensidad del desconocimiento delante suyo, ¿no? Bueno, la verdad que en los lanzamientos de los satélites y los telescopios espaciales uno siempre está muy nervioso, sobre todo si es tu misión. Uno de los problemas que tiene hoy en día, desde mi punto de vista, la física teórica, que elaboras teorías muy complejas de las que luego no es tan fácil poder tener observaciones con las que contrastar tus teorías. Tienes que motivar al alumno y eso es complicado, no es fácil hacerlo. Yo creo que de lo que te arrepientes no es tanto de lo que haces, sino como lo que no haces. Y luego dices, pues hubiera preferido haberlo intentado y haber fracasado, porque realmente cuando intentas algo y fracasas, yo no lo llamaría fracaso realmente. Intentas algo y no te sale, es también un éxito. Con eso también te enriquece, con eso también aprendes y lo llevas contigo. Siempre tienes que hacer decisiones, incluso cuando no la tomas es una decisión. Hola, buenos días. Estamos presentando a Álvaro Llorente, es físico y trabaja en la ESA. Y pues vamos a hacerle un par de preguntillas a ver qué nos cuenta. Quería preguntarte, pues estás en la ESA, ¿cómo funciona la ESA? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la Agencia Europea del Espacio, lo primero que realmente la ESA es una agencia bastante poco conocida. Mientras que la NASA, todo el mundo la conoce, sin embargo la Agencia Europea del Espacio, poca gente la conoce. Entonces, eso es una de las primeras cosas que habría que decir que es la Agencia Europea del Espacio. Pues es la agencia que se dedica en Europa a todo lo que tiene que ver con misiones espaciales, tanto a nivel de observación de la Tierra como misiones a nivel de conocimiento más científico, astrofísico. Entonces, realmente la agencia tiene distintos centros en Europa. Tiene un centro en Harwell, tiene otro centro en Steg, en Holanda, en Alemania, en Italia, en España, y luego distintos centros asociados. Además de esto, lo que tiene son antenas que se dedican a la recepción y de la recepción de los datos de los satélites y a telecomandar a los satélites a lo largo de todo el mundo, porque tienes que tener estaciones por todo el mundo para poder tener cobertura total de todos los satélites. Claro. Estábamos hablando de los satélites. Estás ahora mismo, tu proyecto en el presente, estás en SMOS. Si nos podías contar un poquito para que la gente conozca, porque pues, esto es un mundo súper desconocido y queríamos saber un poquito más. Bueno, pues SMOS es un satélite que pertenece, digamos, al conjunto de satélites que se dedican a observar la Tierra. Es un satélite un poco especial en el sentido de que, digamos, la contribución económica la han realizado España, Francia y la Agencia Europea del Espacio, y se lleva aquí en España una parte del proyecto. ¿La gran mayoría o...? Es la parte que tiene que ver con el FOS, que es en inglés el segmento de operaciones de vuelo, la parte del procesado de los datos, todo lo que tiene que ver con los movimientos de la plataforma como tal los llevan en Toulouse, en un centro que se llama el CNES, en Francia. Entonces es sobre todo, digamos, la parte española y la parte francesa la que más contribuye a este proyecto, además de, digamos, toda la infraestructura de la agencia. O sea, sí hay, como me habías comentado, hay en varias localidades de toda Europa también, pero las más representativas son Francia y España, ¿no? Para esta misión sí. La parte del CNES no es de la Agencia Europea del Espacio, es, digamos, francés, es la contribución francesa. Sin embargo, la parte de SAC, que es como se llama el Centro Europeo aquí en Villafranca, esa sí que es un centro de la ESA. Entonces nosotros estamos en coordinación constante con el CNES para todo lo que tiene que ver con la plataforma. Por ejemplo, si hay operaciones de evasión porque hay basura espacial, como hemos tenido hace poco, que había un riesgo de colisión con unos satélites de Elon Musk, esta constelación de satélites que está poniendo, eso que ahora hay pocos, porque son 100 y pico, pero tiene proyecto poner miles, o sea, con lo cual este tipo de situaciones se van a dar con bastante más frecuencia en el futuro. Y bueno, SMOS a lo que se dedica es el acrónimo de humedad del suelo y salinidad de los océanos en inglés. Todo esto es súper importante para ver realmente cómo estamos y cómo
que generamos nosotros por parte de las personas en el tema de medioambiental, cómo influye toda la salinidad de los mares, ¿cómo ves el tema del cambio climático? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Influye mucho? Realmente el clima es un tema muy complejo, tiene muchas variables, tiene muchos inputs, muchas entradas que tienes que meter en los modelos para poder luego describir la evolución en el futuro. Claro. Y uno de ellos es todo lo que tiene que ver con las corrientes marinas, y ahí la salinidad es muy importante, que es uno de los parámetros que nosotros detectamos. Nosotros hacemos mapas continuamente de la salinidad de los océanos. Esto es uno de los resultados, digamos, que nosotros damos y que se introduce luego en los modelos climáticos para ver cómo evoluciona, ¿no?, el clima en función de los cambios que se puedan dar. Entonces, realmente todo lo que podamos hacer en observación de parámetros que luego contribuyen y determinan para dónde va el clima es muy importante, sobre todo hoy en día con el tema del cambio climático. O sea, es importante ir acumulando datos y tener información de muchos años, porque al final, aunque la progresión puede ser rápida en los cambios, necesitamos estos datos continuamente para poder luego evaluar la evolución del clima. Entonces, por un lado tenemos los mapas de SMOS que nos dan la salinidad de los océanos, por otro lado tenemos los mapas que nos dan la humedad del suelo. Es otro de los datos que sacamos con SMOS. Todo esto al final contribuye al ciclo del agua, desde un punto de vista global, a nivel planetario. Sí. Y además de este tipo de cosas también... ¿A qué te refieres con el ciclo del agua? Sí, porque digamos el agua sigue un ciclo a nivel global, sí. Se evapora en los océanos, sí. Esa evaporación depende de un montón de factores, entre ellos también la salinidad de los océanos. Luego sube a las nubes, luego baja en forma de lluvia, tormentas, etcétera. Entonces la humedad del suelo... Ha subido mucho el nivel del agua en los océanos. Esto no es algo que nosotros midamos. Realmente con SMOS este tipo de datos en cuanto a la subida o bajada de los niveles del mar no es su función. Lo que sí que participa SMOS es en obtener información del nivel de hielo. Es decir, ahí con los datos de SMOS se puede definir, se pueden encontrar bastante bien cuáles son los grosores, sobre todo en los tamaños entre 0 y medio metro, que los satélites tienen más dificultad en determinar cuál es ese grosor. Con los datos de SMOS esto se puede encontrar. Entonces el deshielo, por ejemplo, de los polos, eso también nosotros lo seguimos, claro, y vemos la evolución. Hay una evolución estacional, es decir, con las estaciones bajan, es lo normal. Eso es. Y luego sobre eso, pues lo que nosotros intentamos determinar es la evolución a futuro de ese hielo. ¿Y cuál es nuestro...? Bueno, todavía necesitamos... SMOS es una misión, se lanzó en el 2009, los primeros datos son del 2010. Realmente hay que acumular mucha información durante muchos años para poder determinar bien este tipo de... Pero realmente nosotros lo vemos la evolución de un año a otro. Pero o sea, sí, ha sido súper rápido esta evolución, ¿no? Bueno, realmente, si quitamos la parte de la evolución estacional, porque de invierno a verano cambia mucho, nosotros vimos que en los primeros años incluso había un poquito más de hielo en la parte que estamos hablando de entre 0 y medio metro, y luego se ha visto que ha bajado y ahora digamos que estamos a un nivel inferior al que estábamos en el 2010 en cuanto al hielo, la cantidad de hielo en ese rango de... O sea, si transcurre así el tiempo... O sea, hay que tomar necesitamos tener más información realmente, porque como te digo, sobre esos cambios hay que ver si esos cambios se mantienen, si duran en el tiempo, si siguen bajando, si luego se recuperan. Digamos que son cosas bastante complejas y se necesitan acumular muchos datos. Es muy importante tener misiones de este estilo donde van acumulando datos y de cara al futuro poder determinar con mayor precisión todo lo que es la evolución del clima. Lo importante de vuestro proyecto, ¿no? Vale. Pues quería seguirte comentando sobre diferentes tipos otro tipo de proyectos que tú estás teniendo, que has tenido a lo largo de tu carrera, cómo han sido, cuéntanos un poquito sobre estos. Bueno, yo empecé realmente iniciando mi carrera de investigación, yo soy físico teórico, entonces empecé trabajando en temas de cosmología cuántica, en temas de constante cosmológica, gravedad, en fin,
y luego lo desvié un poquito la carrera hacia una cosa que se llaman unos objetos que se llaman gamma ray burst, que son explosiones de rayos gamma que se producen en el universo. El espectro electromagnético es muy amplio, va desde radio, por ejemplo SMOS, que detecta unas longitudes de onda que son de entre 1420 y 1427 megahercios. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, el espectro la luz visible, la que vemos normalmente, tiene una longitud de onda determinada. Esa es la parte del espectro visible, pero luego en la parte del espectro electromagnético hay otras zonas del espectro que los ojos no son capaces de detectar, pero que están ahí. Por ejemplo, las ondas de radio, con las que podemos comunicarnos y oír la radio todos los días. Por ejemplo, los infrarrojos, los ultravioletas, que nos ponen morenos y pueden contribuir a que nos salga cáncer de piel o no. Los rayos X, con lo que nos hacemos radiografías, y luego en la parte más energética del espectro están los rayos gamma, que son aquella parte del espectro con más energía. Entonces hay objetos en el universo que al colapsar, cuando tienen mucha masa, pueden emitir radiación gamma, y era un poco lo que yo estuve estudiando durante años. Luego, después de eso, me pasé, estuve unos años de profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio, y ahí daba campos electromagnéticos, física, en fin, y ahí estuve 2 años, y luego me pasé a la Agencia Europea del Espacio con una misión de infrarrojo que se llamaba ISO, Infrared Space Observatory, o el observatorio del espacio del infrarrojo. Luego también he trabajado en otra misión también de infrarrojo que se llamaba Herschel, en honor al físico Herschel, que descubrió precisamente el infrarrojo, que es justo la parte del espectro electromagnético que está con energías más bajas a la parte del visible. Esa es la parte del infrarrojo. Y luego también trabajé en otra misión que se iba a la otra parte del espectro, la más energética, la de los rayos X, con una misión que se llamaba XMM Newton. Y ahí lo que se detectan, la verdad que lo que ves en unas partes del espectro y en otras son cosas muy diferentes, porque realmente cuando estás observando con telescopios espaciales en rayos X, lo que estás viendo son fenómenos muy violentos en el universo. Por ejemplo, tú observas una galaxia en el visible y ves una cosa, ves por ejemplo estos remolinos que se ven de una galaxia como de brazos espirales. Luego cuando lo ves en rayos X, lo que estás viendo son los objetos muy energéticos, por ejemplo en la zona central donde hay un agujero negro. Entonces tú comparas las dos imágenes, es muy distinta, y lo ves en el infrarrojo, y en el infrarrojo lo que estás viendo son nubes de polvo. A plena vista no podríamos verlo, pero con esto eso es decir, esa es información que tú no tienes a través de los ojos, pero que lo puedes tener a través de los detectores. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar de todos los... Joder, es que has tenido un montón de proyectos, has tenido un gran currículum, tienes un gran currículum. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar de todo esto? Alguna que no te pueda meter en algún problema, pero... Bueno, puedo contar alguna que no sé si me meterá en algún problema, ya veremos. Me acuerdo cuando empezaba, yo estaba en la misión que he comentado de XMM Newton, estuve en el puesto de controlador de instrumento. Entonces ahí lo que estábamos es a cargo de los instrumentos de hecho el satélite, el telescopio está dando vueltas alrededor de la Tierra con una órbita de unos 2 días. Cada 2 días tiene una órbita realmente muy elíptica que pasa por los cinturones de Van Allen, vuelve a entrar, hay que parar, hay que cerrar los instrumentos. Son cinturones de radiación. Realmente hay una interacción entre los vientos solares y los campos magnéticos de la Tierra. Entonces eso hace que las partículas con carga queden atrapadas. Entonces hay como un par de cinturones de partículas cargadas en los campos magnéticos terrestres de las partículas que no vienen del viento solar. Entonces se quedan a distintas alturas los electrones y los protones porque tienen distinta masa, y eso es lo que forman los cinturones de Van Allen. Entonces son zonas en las que hay mucha radiación. Entonces el instrumento, cuando va a pasar por esas zonas, lo que hace es se cierra. Se cierra para que no sea dañado, para que su vida no sea más larga. Sea más larga, claro. Eso es. De hecho, ahora se van a celebrar dentro de unos días, porque en diciembre se lanzó, de 1999, se van a celebrar los 20 años de XMM Newton. Y a la vez los 10 años de SMOS. O sea, bueno, tengo muchas celebraciones. Qué bueno, la verdad.
Pues estábamos con eso de las anécdotas. Ah, sí, la anécdota, que no te lo terminaba de contar. Y entonces, pues yo estaba empezando, entonces tenía... me estaban dando la formación, entonces la persona que me estaba dando la formación se puso mala y me tuve que quedar allí a cargo de los instrumentos cuando todavía estaba en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces hubo unas alertas de radiación, entonces dependiendo del modo en el que está el instrumento, pues se tiene que cerrar o no. Entonces, en este caso estaba en un modo de funcionamiento en el que realmente el instrumento estaba protegido por la radiación y no hacía falta cerrarlo. Pero yo, claro, en aquel momento dije, esto debe ser muy malo para el instrumento. Todavía no había entrado en operaciones de verdad. Pero me quedé allí solo y entonces lo que hice fue cerrarlo. Entonces en ese momento cerré el instrumento cuando realmente podía haber seguido observando porque no le pasó absolutamente nada. La verdad que era bastante... Porque claro, allí teníamos turnos de 24 horas. O sea, ahí estamos yo he pasado, allí en la estación, yo he pasado cualquier día del año que digas a cualquier hora, ahí he estado yo. Nochebuena, Navidad... Pero esto para ti, o sea, es lo que queremos hacer llegar también con esto. O sea, son entrevistas, lo que hacemos aquí son entrevistas a gente, no quiero que suene mal, pero gente ordinaria, que cuenta historias maravillosas. Y aparte, pues es súper interesante porque hay mucho desconocimiento. Yo el primero, o sea, soy el primero. Y que nos cuentes de la manera que nos has contado y que nos sigues contando este tipo de trabajo y todo lo que puedes conseguir con esto, pues la verdad llama mucho la atención Sí, además es que claro, por la noche te pasan, como está por el día, por la noche, la verdad las alarmas empiezan a sonar allí, las alarmas, y dices, ¿qué está pasando aquí? Algo grave. Pero te gusta, o sea, es por eso a lo que quería llegar era, o sea, es tu vida, o sea, quieres... Aunque ya, pues a lo largo del tiempo te vas cansando un poquito, pero pues es tu vida y lo haces sin es interesante, es interesante porque aprendes mucho. Yo en cada trabajo en el que estoy aprendo y en el que estoy ahora pues sigo aprendiendo. Entonces es muy interesante, a mí me parece el trabajo de este estilo porque aprendes un montón de cosas diferentes. La verdad es muy enriquecedor estar en un trabajo de este estilo, a mí me gusta. O sea, el tema de seguir aprendiendo, no estancarte, que sea muy polivalente. Eso al final siempre es que en los trabajos de hoy en día, al final tienes que estar constantemente aprendiendo. Porque si no te quedas atrás, hay un montón de cosas que aprender y ahí estamos, día a día aprendiendo. O sea, es alucinante todo lo que me has podido aportar en esta entrevista. También te quería preguntar cómo fueron tus inicios, cómo es posible que llegaras a este punto. Bueno, claro, el camino ahora yo lo veo y veo por dónde he ido, pero en el momento en el que me retrotraigo atrás, no sabes por dónde va a ir tu vida. Yo en principio pensaba que iba a ir a cosas más de tipo de investigación, luego me he estado dirigiendo más a todo lo que tiene que ver con el espacio. Pero tú desde un primer momento tuviste, porque mucha de la gente de nuestra edad, más pequeñas, como que se empiezan como a pensar, empiezan a pensar ellos, no, pues ¿qué hago en la vida? ¿Qué estoy haciendo en la vida? No tengo nada claro, entonces empiezan en un momento de supercrisis. ¿Tú lo tuviste súper claro desde un primer momento? Hombre, yo siempre iba encaminado hacia la parte de ciencias, eso lo tenía claro. Lo que pasa es que es verdad que tienes que decidir qué elegir en un momento de tu vida que a lo mejor no eres suficientemente maduro y no sabes exactamente qué es lo que vas a querer hacer en tu vida. A mí me parece que es un momento complicado, porque tienes que decir cosas y no estás preparado todavía para elegirlas. En mi caso me ha ido bien, yo estoy contento, aunque es verdad que a lo mejor si ahora volviera atrás, pues a lo mejor ahora me gustaría hacer otras cosas también. Es decir, ahora me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la genética, con la biología molecular, con todo... Porque yo creo que este siglo al final va a ser el siglo de la biología molecular, de todo lo que tiene que ver con la cura del cáncer. Estamos en un momento en el que en unos años estoy seguro que van a empezar a aparecer descubrimientos extraordinarios. No tiene nada que ver a lo mejor con lo que tú haces, pero es que, o sea, ¿tú crees que sí van a poder sacar lo del tema de la cura del cáncer? Porque muchas de las veces ni la quieren sacar. Hombre, bueno, nos estamos metiendo en rollos, hablamos de igual, vale.
pues eso, o sea, no fomentan al final no se hacen ricos las farmacéuticas si dan la cura del cáncer. Bueno, es que realmente el cáncer es un tema muy complicado porque no es una enfermedad, son muchísimas enfermedades. No, claro. Pero realmente ahora están haciendo unos avances impresionantes a todos los niveles y todo lo que tiene que ver con genética, con epigenética, con tecnología, ingeniería relacionada con la biología. Hay unas técnicas ahora espectaculares, unas que se llaman CARS, en las que van haciendo, digamos, van componiendo justo lo que tú necesitas para que los receptores en las células sean capaces de hacer un montón de cosas que te pueden curar. Es apasionante, o sea, ahora mismo estamos en ese campo de la ciencia en un momento sí. Pero el hecho o sea, estamos buscando, o sea, el ser humano lo que está buscando es como sobrevivir a toda costa, es lo de siempre, y tener ser como medio inmortales al final, ¿no? Y pues... Bueno, eso ya no sé si... No, te digo, con el tema del cáncer, el tema de sobrevivir cuántos años... Claro, mejor. Y no solamente es curar enfermedades, sino que además uno pueda vivir bien. Es decir, no solamente se trata de vivir más, sino vivir mejor. Y en eso también se tiene que avanzar mucho. ¿Y a través del espacio habéis visto alguna anomalía, algún tipo de material que se puede utilizar para este tipo todo de lo cosas? Que sea investigación, al final va a repercutir de alguna manera en la sociedad. Entonces, es muy importante, desde mi punto de vista, invertir en investigación. Y el espacio es una parte fundamental. Y muchas de las cosas que se han tenido que implementar en el espacio luego al final repercuten pues en la medicina, en que podamos detectar enfermedades, todo lo que hablábamos de detección de los rayos X, que los observa el telescopio XMM Newton, pues gracias a los rayos X, que fueron un descubrimiento de la física fundamental del siglo XIX con Röntgen, pues ahora se utiliza pues rutinariamente en medicina, ¿no? Los detectores de infrarrojo, todo lo que se va descubriendo al final repercute y tiene aplicaciones en la sociedad. Por eso es muy importante invertir en el espacio también. Claro. Y también, bueno, yo cambiando un poquito de tema, quería preguntarte, pues, el tema de la religión con el tema de la química no van muy juntos, parece que no, parece que sí. Eso cada persona piensa algo diferente respecto a esto. Desde mi punto de vista son dos ámbitos totalmente diferentes, lo que es la ciencia de lo que son las creencias, y para mí ni son compatibles ni dejan de serlo, son dos áreas diferentes. Cada uno tiene su punto de vista. Mi punto de vista es que son dos cosas absolutamente diferentes, es decir, la física se dedica a explicar las cosas de la naturaleza. No le puedes pedir que intente explicar otras cosas porque no es el ámbito de su competencia desde mi punto de vista, y por lo tanto yo no veo ningún tipo de incompatibilidad en una cosa con la otra. De hecho, el hecho de saber más física no te acerca más o menos a Dios desde mi punto de vista. Yo probablemente sepa mucho más física de lo que sabía un hombre en el siglo X. Y eso no significa que yo esté más cerca ni esté más cerca de la verdad ni más lejos. De la misma manera, un científico de hoy en día que esté muy puntero, súper conocido y tal, tampoco creo que vaya a estar, porque sepa más física, más cerca o más lejos de conocer el sentido de la vida. No me parece que sean dos ámbitos en contraposición, me parecen dos ámbitos distintos. Y que pueden favorecer uno al otro, ¿no? De manera muy... Más que favorecer, que cada uno tiene su forma. Es como la filosofía, pues tiene su ámbito, la física tiene su ámbito, la química tiene su ámbito, la biología, cada uno tiene su parcela en la que debe desarrollar su conocimiento. Pero ¿no crees que ha habido como muchas discusiones? Sí, a verlas ha habido, claro. Muchas rayas ahí entre religión. Sí, a mí lo que hay que tener cuidado es que hay que entender la religión bien, es decir, lo que no puede ser uno es un extremista e intentar imponer sus ideas a otras personas. Ahí es cuando entran los conflictos y las guerras. De hecho, donde ha habido más guerras han sido o por temas de religión o por temas de nacionalismo. Eso es lo que ha producido más muertes al ser humano a lo largo de la historia. Entonces, de igual manera, los nacionalismos malentendidos
uno se puede sentir muy contento, muy feliz de nacer en un sitio o no, bueno, cada uno que piense las cosas como quiera, pero no tiene que intentar imponer nada a los demás, porque si no es cuando entran los conflictos. Sí. Cuéntame un poquito sobre el lanzamiento del satélite, cómo estuvo, que tuviste mucho que ver ahí, cuál fue tu función. Bueno, la verdad que en los lanzamientos de los satélites y los telescopios espaciales uno siempre está muy nervioso, sobre todo si es tu misión, si es la misión en la que estás trabajando. Entonces yo de esas ya he vivido unas cuantas y son momentos tensos, pero luego cuando sale bien el lanzamiento, porque claro, los lanzamientos es un momento delicado de lo que es la vida del satélite, es uno de los momentos más delicados, claro, cualquier error en el lanzamiento, bien sea porque el cohete explota, bien sea porque no lo pone en la órbita correcta, hace que la misión se... Claro, y el dinero que todo esto... ¿no? Efectivamente, entonces ha habido misiones en las que esto ha pasado y misiones en las que no. De hecho, por ejemplo, en la misión en la que trabajé de XMM Newton, había un nuevo... Los Ariane es un proyecto de lanzador europeo en los que está muy involucrado Francia, pues habían creado un nuevo modelo de Ariane, que era el Ariane 5, y el primer lanzamiento pues falló. El primer lanzamiento falló y el segundo era el de XMM Newton, o sea que realmente todavía no había habido ningún lanzamiento con éxito de este mismo cohete. Entonces, claro, estábamos allí... Un miedo impresionante, ¿no? Claro, efectivamente. Pero bueno, al final se puso en órbita y fenómeno. Luego con Herschel igual, Herschel iba en... Realmente el lanzamiento era de dos satélites a la vez, era Herschel y Planck. Eran dos misiones que iban a un punto que se llama el Lagrange, que es un punto que tiene unas peculiaridades especiales, por eso algunos satélites van allí, ¿no? Y los dos iban a este punto de Lagrange, que está alejado, digamos, en la línea Sol-Tierra, pues alejado una distancia, y ahí es donde se ponían estos satélites, y lo mismo, el lanzamiento es un momento muy emocionante, ¿no? Claro, ¿qué peculiaridades decías que tenía ¿cómo era? ¿El Lagrange? El punto de Lagrange, sí. Son puntos en los que el potencial gravitatorio es cero. Digamos, hay 5 puntos de Lagrange. Perdón, ya. Están en la línea Tierra-Sol, hay dos, y luego hay dos, uno por delante y otro por detrás de la Tierra. Bueno, hay una serie de puntos, digamos, que tienen unas peculiaridades. Entonces, Herschel, por ejemplo, necesitaba estar protegido del Sol, entonces tiene los paneles solares que lo protegen, y además al estar más alejado en este punto de Lagrange, pues térmicamente tenía mejor estabilidad. Como los infrarrojos son muy sensibles a la temperatura, de hecho tiene un sistema de criogenia para enfriar todos los detectores realmente muy cerca del cero absoluto, y por eso tienen también un tiempo de vida más limitado, porque se va consumiendo. Luego también he asistido al lanzamiento de SMOS. Este se lanzó desde la antigua Unión Soviética. SMOS tiene una órbita alrededor del Sol bastante peculiar, es heliosíncrona, es decir, va girando con el Sol. Da alrededor de más de 14... ¿Por qué pasa? ¿Por qué lo haces claro, así? muy buena pregunta, porque realmente en este caso lo que queríamos es tener el satélite en lo que se llama el limitador, que es la zona en la que pasa del día a la noche. Claro. Entonces justo está en el plano, si aquí está el Sol y aquí está la Tierra, pues está justo en el plano perpendicular a la línea que une la Tierra con el Sol. Entonces está justo en esa línea de separación día y noche. Okay. Entonces, y como lo que queremos es monitorizar la Tierra, tenía que estar en una órbita baja, realmente está como unos 750 kilómetros, y pues eso, da unas 14 vueltas y pico al día. Entonces hay una primera fase que se llama LEOP, en la que digamos se pone el satélite desde que sale con el cohete, se le pone en la órbita adecuada. Luego hay una fase que se llama commissioning, en la que se va viendo que los instrumentos funcionan correctamente, etcétera, y luego ya se pasa a operaciones de verdad, a operaciones digamos nominales, operaciones en las que ya se van empezando a recoger datos, se van calibrando los instrumentos, se hacen una serie de cosas, y en el caso de SMOS del 2010 pues vamos acumulando toda esa información, datos, ¿no? Entonces cada vez que da una vuelta el satélite descarga la información en una de las estaciones que tenemos para eso, que son dos, en nuestro caso para SMOS. Una está en Noruega, en Svalbard, que es una isla que está muy cerca del Polo Norte. Como la órbita es una órbita polar, es decir, siempre pasa por allí.
Y luego tenemos otra estación aquí en Villafranca, en ESAC, que también los pases que van sobre esta zona se recogen aquí, que son solamente a lo más 4. De los 14 y pico, 4 los cogemos aquí en Villafranca y los otros, los restantes, se cogen desde la estación de Svalbard en Noruega. Esa información se recoge, se pasa a procesado de datos, se procesan todos los datos y se va extrayendo toda esa información. Se manda a las agencias meteorológicas, tenemos distintas cadenas de procesado. O sea, sí tenéis mucho trabajo, lleváis mucho trabajo con las agencias meteorológicas, ¿no? Para darle todos los datos para que ellos sepan, ¿no? Digamos, lo que nosotros le damos son información de entrada para que ellos metan en los modelos. Nosotros lo mandamos a distintas agencias meteorológicas, ellos cogen esa información y lo meten como entrada, entre otras muchas que tienen, para ver cuál va a ser la evolución del tiempo, la evolución y todo lo que tiene que ver con el estudio del clima, también de las zonas que se congelan en la tundra y cuando se descongelan, si se descongelan, como hablaba antes de los hielos. O sea, hay un montón de, digamos, de información que se saca a partir de satélites como el nuestro. No es el único, hay otros satélites que en otras longitudes de onda, porque nosotros medimos lo que se llama banda L, que es... ¿Qué es la banda L? La banda L es una parte del espectro electromagnético que tiene una longitud de onda de 21 centímetros. Esta línea es importante porque es la línea del hidrógeno neutro, lo que se llama la línea hiperfina, que es el átomo de hidrógeno tiene un núcleo y un electrón. En el núcleo tiene un protón que tiene un momento magnético, el electrón tiene otro momento magnético. En función de que estén alineados o antialineados, tienen una energía distinta. Cuando pasa del estado de más energía al de menos energía, emite un fotón, y ese fotón tiene una longitud de onda de 21 centímetros, y es el que se utiliza en astronomía, se ha utilizado para observar todo lo que son las nubes moleculares de hidrógeno neutro. Y, por ejemplo, es lo que se utilizó también para descubrir la primera prueba de que, o la primera evidencia de que podía haber materia oscura. En las curvas de rotación de galaxias se puede determinar cuál es la velocidad de estas nubes moleculares justo en esta longitud de onda, y en función de esa velocidad tú puedes saber cuánta materia tienes dentro. Resulta que la materia que tienes dentro de una galaxia, dado por la velocidad que tiene esas nubes, pues se vio que realmente debería haber más materia de la que se detectaba con los telescopios. Y esto es lo que le llevó a Zwicky a descubrir estas curvas de rotación de galaxias planas en las regiones alejadas del núcleo galáctico. Y esta banda está protegida por la ITU. La ITU es una organización internacional de telecomunicaciones que determina una serie de legislas sobre las cosas que se pueden utilizar o no del espectro electromagnético, también temas a nivel de satélites. Entonces, esta longitud de onda está protegida, de manera que en principio nadie debería poder emitir en esta longitud de onda. Por eso se eligió, porque realmente nosotros lo que queremos medir no son las emisiones del hidrógeno, sino la emisión del agua. El agua tiene una banda que también incluye esta longitud de onda. Podríamos haber utilizado otra longitud de onda de la banda del agua, pero nosotros hemos elegido esta porque estaba protegida. Y todas las emisiones, en principio, deberían ser emisiones naturales. Sin embargo, cuando se lanzó, lo primero que se vio es que había un montón de cacharros hechos por el hombre emitiendo en banda L. Entonces, otra de las tareas que llevamos a cabo allí en SMOS es la monitorización de todos estos aparatos que emiten de manera ilegal. Lo reportamos a las organizaciones internacionales y a las administraciones correspondientes, y les empujamos a que eliminen todos estos aparatos. Entonces, eso es una parte del trabajo que realizamos allí, también en Villafranca, y bueno, pues tenemos mucho contacto continuo con las administraciones y con las organizaciones internacionales para ir en este sentido. Otro de los temas que tiene que ver ahora muy en boga es el tema del 5G. Y las misiones de observación de la Tierra. El 5G quiere abarcar cuanto más del espectro electromagnético mejor. Esto puede impactar en los satélites de observación de la Tierra, y ahora pues precisamente en poco tiempo habrá una reunión internacional en la que se intentará dirimir todos estos intereses cruzados entre unos y otros, y a ver cómo termina la cosa.
si va en bien de nuestros intereses o Yo no. te quería preguntar más sobre la materia oscura, la materia negra. Se desconoce muchísimo, ¿no? Totalmente, no se sabe lo que es. O sea, No se sabe absolutamente nada. Sí, realmente la materia... Bueno, hay una parte que es lo que se llama materia oscura y otra cosa es lo que se llama energía oscura. Son dos cosas distintas. En principio, lo que es obvio es que no toda la materia que hay en el universo vamos a ser capaces de detectarla en la parte visible del espectro con telescopios. Habrá parte que sea oscura y no se detecte. No, pues lo vasto que es el universo para saber realmente qué. Claro, claro. Entonces hay muchos objetos que son oscuros porque son oscuros. Pero todos ellos no dan cuenta de toda la materia oscura que realmente puede haber. Hay unos límites en la cantidad de materia oscura que puede haber de tipo bariónica, no quiero meterme ahora en líos de estos, pero digamos materia ordinaria, Sí. hay unos límites que te lo dan lo que se llama nucleosíntesis primordial. La nucleosíntesis primordial lo que te da es la cantidad de elementos en proporción que hay en el universo que se han generado, cuánto hidrógeno, cuánto helio, cuánto litio, etc. Entonces hay unos límites estrechos de la cantidad de materia bariónica que puede haber para dar cuenta de las proporciones que vemos en el universo de todas estas materias, de todos estos elementos. Yeah. Entonces, sin embargo, la materia oscura que se detecta, por ejemplo, por las curvas de rotación de galaxias, es mucho mayor que esos límites que nos dan la nucleosíntesis primordial, con lo cual tiene que haber materia oscura de otro origen, es decir, materia oscura no ordinaria, que dé cuenta de esas discrepancias con la teoría. Otra opción también podría ser que es que la teoría fuera incorrecta a ciertas escalas. Yeah. Es decir, que la relatividad general, que es una teoría válida, y la mecánica cuántica, que son dos teorías válidas cada una en su rango, todavía no han conseguido conectar una con la otra. Yeah. Entonces, podría ser que la teoría también no fuera correcta en ciertas escalas. Igual que cuando se elaboró Einstein la teoría de la relatividad, estaba la teoría de Newton que era válida para ciertas escalas, pero cuando te ibas a regímenes en los que o bien la velocidad era muy alta, que lo explicaba la relatividad especial, pero no lo explicaba la mecánica de Newton, o bien estábamos en gravedad donde había una masa grande, donde la relatividad general explicaba correctamente la teoría, las observaciones, pero no así la teoría de Newton, pues podría ser que ahora en unos años se desarrolle una teoría en los cuales en un rango sí que la teoría de la relatividad general sea válida, pero en otro rango la nueva teoría sea la correcta y de unos y no las resultados anteriores. Y luego, por otro lado, está el tema de la energía oscura. La energía oscura es otro concepto distinto que en el marco de la relatividad general se introduce como una cosa que se llama constante cosmológica y que tampoco se sabe muy bien. Pero en plan, ¿qué es? Eso, digamos, viene por el hecho de que tú cuando observas ves que la geometría del universo es aproximadamente plana. Esto... Entonces, ¿pueden tener razón la gente que dice que la Tierra es plana? ¿Cómo va eso? No, estamos hablando de cosas distintas. No. Hay observaciones del fondo de microondas. El fondo de microondas es una radiación que nos llega, que la puedes detectar en una proporción fácilmente, por ejemplo con la televisión, con las de antes. Cuando ponía la televisión antes y salía esa nube que no tenía ningún canal conectado y salía ahí como una nube de luces. Sí. Bueno, pues de esto, un 10% de eso viene del fondo de microondas, viene de todo el universo. En todo el universo hubo un momento en el que la materia y los fotones estaban, digamos, interaccionando, y cuando el universo se va enfriando, porque la historia del universo es una historia en la que, digamos, pasa de un régimen muy caliente a un régimen cada vez más frío, sí, pues, es un poco la teoría del Big Bang, sí. Pues llega un momento en el que se desacoplan, digamos, lo que son los fotones de lo que es la materia. Yeah. Entonces, esos fotones se quedan viajando, digamos, sin interaccionar con la materia, y lo que hoy en día forma el fondo de microondas, la radiación de fondo de microondas. Yeah. Y entonces, para explicar lo que se observa, ahí es una temperatura muy homogénea, a 2,73 grados Kelvin, pero hay unas pequeñas perturbaciones de 10 a la menos 5 en esas temperaturas. Esas se explican muy bien si consideras que la geometría global del universo en 4 dimensiones es plana. Eso, para dar cuenta de eso, con la materia que tiene no tiene suficiente energía porque eso depende de la cantidad de materia y energía que tienes en tu universo. Entonces, con lo que observas no consigues tener toda la cantidad de energía materia
pues a partir de la relatividad general, materia y energía es un mismo concepto, ¿no? Pues necesitas una cantidad mucho mayor de la que observas. Y eso es a lo que se llama energía oscura. ¿Vale? Ok, y el tema de, no sé si me estoy colando, el tema de varias dimensiones, lo de la... Sí, eso es teoría de cuerdas. Teoría de cuerdas, sí. La teoría de cuerdas... Porque realmente me estás hablando de cuántas dimensiones ahora mismo. En la teoría de la relatividad general tienes 4. Ahora, en teoría de cuerdas hay muchas teorías de cuerdas, hay teorías de cuerdas con 11 dimensiones, que luego se compactifican en unas teorías que se llaman de Kaluza-Klein, en las que las dimensiones se cierran sobre sí mismas, un montón de historias. La teoría de cuerdas es una teoría muy compleja que lo que intenta es definir las interacciones entre las partículas. O sea, tienes materia y tienes interacciones entre la materia. Entonces tienes fuerzas nucleares fuertes, nucleares débiles, interacción gravitatoria, interacción electromagnética. Entonces, todo eso, a día de hoy, con la teoría estándar del modelo de partículas, lo que tienes, la teoría que subyace es una teoría cuántica que se llama teoría cuántica de campos. En esa se supone que las partículas son puntuales. Cuando tú, en vez de considerar partículas puntuales, consideras que pueden tener una extensión, pues son como cuerdas que pueden vibrar. Eso es lo que da origen a la teoría de cuerdas. E intentas explicar las interacciones de la materia con teorías de cuerdas, con teorías en las que tienes unas cuerdas que vibran, porque le has dado una dimensión a la partícula. En vez de no puede estar totalmente tiesa. Entonces, tienes varios parámetros, una la tensión de la cuerda, etc. La teoría de cuerdas tiene una parte... Yo de teoría de cuerdas sé bastante poco, pero realmente, digamos, es una teoría muy compleja de la que no se consigue sacar resultados que luego puedas contrastar con las observaciones. Es uno de los problemas que tiene hoy en día, desde mi punto de vista, la física teórica, que elaboras teorías muy complejas de las que luego no es tan fácil poder tener observaciones con las que contrastar tus teorías. Entonces puedes hacer muchísimas teorías, hay infinidad de teorías diferentes, pero es luego que, muy difícil. Por ejemplo, no sé si has visto la película de Interestelar. Sí. Que habla de eso al final, ¿no? De lo que va a pasar ahí, puede pasar directamente, o sea, en el mismo presente puede estar pasando. Interestelar, de hecho, tuvo la colaboración de Kip Thorne, que es un físico teórico muy importante, y de hecho todas las imágenes que salen cuando se acerca a un agujero negro, imágenes que se forman son reales. Es decir, este físico, que es un físico muy prestigioso, que realmente ha recibido el premio Nobel no hace mucho, hace unos años, por el tema del descubrimiento de las ondas gravitacionales. No sé si os acordáis, hace poco hay un experimento en Estados Unidos, se llama el LIGO, en el que han sido capaces de detectar las pequeñas variaciones del espacio-tiempo que se producen cuando hay un colapso de un agujero negro con otro, o de una estrella de neutrones con otra, y sigue en funcionamiento y va dando resultados, se van obteniendo resultados. ¿Ves porque todo el choque ese genera un tipo generan unas ondas, no tiene que haber simetría esférica, porque si hay simetría esférica hay un teorema que se llama el teorema de Kirchhoff, que lo que hace es o sea, hay tanto desconocimiento. No genera ondas gravitacionales, entonces tienes que tener un sistema binario en que al colisionar uno con otro, entonces genera estas ondas, es como ondas en un estanque, y entonces tú las puedes detectar. Lo que pasa es que son tan minúsculas que es muy difícil detectarlas. Realmente es que yo estoy asombrado. Yo nunca pensé que iban a ser capaces de detectarlas, pero han sido capaces de detectarlas con interferometría láser. Tienes como una especie de L, entonces puedes medir con mucha precisión la distancia que hay cuando el haz láser rebota en el espejo y vuelve y interfiere con el otro. Entonces puedes ver cuando se ha producido un cambio en la distancia debido a esa onda gravitacional. Y bueno, pues eso es por lo que le dieron el premio, la parte teórica. Contribuyó mucho Kip Thorne, y entonces engancha con Interstellar, que es quien ha asesorado a esta película sobre todos los efectos que se producen de distorsiones, efectos lentes que se producen justo cuando uno se acercaba al agujero negro y estas cosas, en fin. Pero si tú crees, o sea, ya metiéndonos en la película, si tú crees que metiéndote, o sea, te comprimes de tal forma, o sea, no se sabe nunca qué sucede. Eso es muy complicado. No han mandado nunca algún tipo de material, algún tipo de... No, o sea, los agujeros negros son una solución tú tienes las ecuaciones de la relatividad general, que lo que tienes es una parte en la que te describen el espacio-tiempo y otra la materia. Digamos, la materia distorsiona el espacio-tiempo, y eso es lo que es un poco las ecuaciones de la relatividad general. Entonces, una cosa es tener unas ecuaciones y otra cosa es encontrar sus soluciones. Entonces, se han encontrado muchas soluciones de la relatividad general, y una de ellas es tipo agujero negro.
Hay varios tipos de agujero negro, uno en el que solamente tiene masa, uno en el que tiene, es lo que Hawking llamaba los pelos del agujero negro. Un agujero negro, una vez que se ha formado, tienes poca información de él, solamente tienes algunas cositas, que son la masa, el momento magnético y la carga eléctrica. En función de que tengas una de esas, la masa siempre la vas a tener, pero puedes tener el momento magnético o no. Momento magnético significa que gira o no gira, que esté cargado o no esté cargado. Cada uno de esos te da una solución distinta en la relatividad general, una solución diferente, cada una tiene su nombre en función de quién la descubrió. Y, o sea, sería totalmente una locura meterte ahí. Claro, primero que los agujeros negros suelen estar en los centros galácticos. En los centros galácticos suele ser donde hay, digamos, es como el motor de una galaxia. Toda de alguna galaxia manera tiene que tener su agujero negro, o hay varios en... No sabemos realmente, pero a lo mejor galaxias pequeñas no, pero en cuanto ya tienen un tamaño ya se forman agujeros negros supermasivos y es como el motor de la galaxia. Entonces, primero que están a una distancia tan grande que es imposible llegar, es decir, con la tecnología que tenemos hoy en día es imposible. Si no somos capaces de llegar a la estrella más cercana, que está, digamos, ahí mismo. Entonces, de hecho, había un proyecto, ¿no?, que empujó Hawking un poco en línea de mandar pequeñas misiones, digamos, a la estrella más cercana, Alpha Centauri, que está a 4 y pico años luz, pero vamos, eso está aquí mismo comparado con la distancia en la que está un agujero negro. O sea que, digamos, interaccionar nosotros lo único que podemos es observar. O sea, tenemos tanto desconocimiento del universo en general, ¿no? Claro, y lo que podemos hacer es observar. Nosotros observamos. Bueno, es lo que decía Newton, ¿no?, que estaba allí en la orilla del mar y él se sentía como un niño que cuando descubría una pequeña cosa allí, cuando tenía la inmensidad del desconocimiento delante suyo, ¿no? Sí, es la diferencia un poco entre lo que es una ciencia experimental y una ciencia observacional. En una ciencia experimental tú puedes cacharrear con ella. En una observacional, como la observación del universo, tú solamente puedes observar, recibir información, pero es muy difícil que tú puedas experimentar. No puedes experimentar con un agujero negro, solamente puedes estar allí de espectador, ¿no?, viendo qué pasa, hasta que tengamos un poquito más, ¿no?, Eso va a ser, yo lo veo bastante difícil, pero nunca se sabe, porque, por ejemplo, otra solución de la relatividad general son los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una zona que conecta un punto del espacio-tiempo con otro punto del espacio-tiempo, de manera que habría como una especie de túnel en el que puedes pasar de un punto a otro y podrías llegar en... Hay como, no sé si estoy colando ahí, pero hicieron como un experimento, ¿no?, un submarino, que se metió en este... el experimento de Filadelfia. Sí, que apareció, pero todo el mundo... No era un submarino, era un barco, bueno, de hecho fueron varios, pero el más famoso es el barco Filadelfia, que no sé qué estaban haciendo, un experimento de electromagnetismo o algo así, probando no sé qué, unas teorías tal de Newton, de Tesla, bueno, de esa gente, no, de Newton, no, de Tesla y de... ¿Cómo se llama el otro contemporáneo de Tesla? Edison y Tesla. No sé, Tesla trabajaba en la empresa de Edison. No sé exactamente quién, pero unas teorías de esta gente. Y con un barco, entonces pusieron el barco, nos empezaron a poner bobinas y cosas y lo encendieron. Y entonces lo que pasó, supuestamente lo que está reportado por los periódicos y tal, luego no sé... Pero sí, o sea, llegó al punto pero todo el mundo... Se pasó al otro lado de Estados Unidos, está en la bahía de Filadelfia, no, se llama, porque está en la bahía de Filadelfia, apareció en Miami, estuvo como un minuto en Miami, desapareció y volvió a aparecer otra vez en Filadelfia y estaba gente fusionada con el barco. Todo eso a mí me resulta difícil de creer a la luz del conocimiento científico que tenemos hoy en día. Porque cuando yo hablaba de agujeros de gusano, primero no se han conseguido hacer, son inestables en el sentido de que tan pronto como se necesitaría un tipo de materia que no existe, que no la conocemos hasta hoy en día no existe. O sea, digamos, entendiendo con el conocimiento científico actual, eso no es posible. Ahora, bueno, no sé, esas cosas, muchas veces de las noticias el problema que uno tiene es que no sabes... Sí, es verdad, es mentira. Claro, te llegan tantas cosas y más hoy en día. Discernir entre las cosas que pueden ser verosímiles y no, a mí eso me resulta inverosímil. Pero bueno, cada uno puede tener su opinión. No, pues sí, pero es muy interesante lo de los agujeros negros, la materia oscura, el tema de gusanos, todo esto. Hay mucho que descubrir. Pero sí que crees el tema de... O sea, el tema del tiempo, sí podemos estar aquí, pero luego a través de los agujeros
¿cómo se llama? Agujeros de gusano. Los agujeros de gusano podemos estar en otro espacio-tiempo, o sea, no es bueno, luego está el tema de los multiversos, eso ya todavía es más allá. O sea, es más universos y universos, claro, pero hay teorías científicas, por eso a veces, hoy en día la física teórica a veces se aproxima más a la filosofía de alguna manera, lo que pasa es con un aparataje matemático, porque son cosas, teorías que no se pueden confirmar o desmentir con las observaciones, con lo cual, o sea, si tú dices que tienes universos que están desconectados, no hay nada que puedas decir, pues voy a hacer un experimento, voy a observar no sé qué para ver si esto es cierto o no. No se puede. No se puede. O sea, por definición, tenemos un gran multiversos hay desconocimiento de todo esto. Hablando de otro tema, quería preguntarte sobre las experiencias que has tenido tú como profesor, cómo es, qué te ha enriquecido a ti como enseñar a otras personas. Lo mismo que me estás haciendo a mí en la entrevista. A mí realmente me gustaba mucho, a mí me gustaba ser profesor, me gusta enseñar. Veo una dificultad, digamos, tienes que motivar al alumno y eso es complicado, no es fácil hacerlo. Es decir, es verdad que te pueden venir alumnos motivados y con los alumnos motivados ya están motivados, no hay que motivarles más. Lo único que tienes que hacer es enseñarles. Pero hay una parte importante de los alumnos que te llegan a lo mejor en un momento de su vida que tampoco tienen muy claro si eso les interesa, si no les interesa. Y a lo mejor no están del todo motivados cuando tú le empiezas a contar cosas de, pues en mi caso de física, ¿no? Entonces ahí digamos que para mí es un reto el conseguir motivar a esos alumnos que no están del todo motivados. Me resulta difícil, pero hay que intentar conseguirlo. Pero hasta necesitas como un tipo de, pues, saber lo que realmente, o sea, meterte directamente en su cabeza, ¿no? Y claro, aportarle, o sea, temas más como pedagógicos. Sí, es un poco, a veces es un poco lo que pasa con la enseñanza, que empiezas a enseñar cosas que están tan alejadas de lo que es la vida del día a día del alumno, que es muy difícil que se interesen por algo que le estás contando que no es de su día a día. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante en intentar adaptar toda esa enseñanza a algo que a ellos les resulte más familiar y más cercano. Eso no es fácil, No. Y depende de la materia, puede ser, de la materia que expliques, puede ser más fácil o más difícil. No, pero es tan importante, bueno, el trabajo que hacéis vosotros como profesores, el tema de, pues lo que dices, de meterte tan... A mí me marcó mucho una profesora. A mí no me gustan nada las matemáticas, por ejemplo, y a mí me marcó tanto una profesora que al final aprecié las matemáticas por ella. Sí, eso pasa muchas veces, efectivamente. Entonces, bueno, hablando de matemáticas, hablando de un poco todo, pero al final, pues, el profesor es el que marca de una forma tu vida, tu sí, juventud. sobre todo en mi época era en el tercero de BUPCO, ahora será en el primero y segundo de bachillerato. Esos profesores que tienes en ese momento de tu vida es posible que influya mucho más de lo que tú piensas, porque luego pueden hacer que tú te encamines hacia un lado o hacia otro, porque te explicaron esa materia y te gustó como te la explicaron. A lo mejor si hubieras tenido otro profesor para la misma asignatura, a lo mejor no habías... Yo en física me pasó, tenía una profesora que me gustaba mucho cómo explicaba física en COU y bueno, pues me hizo... Sin embargo en química pues no me gustaba tanto. Y a lo mejor si hubieras estado las profesoras cambiadas, a lo mejor ahora sería químico en vez de físico, quién sabe. Pero sí que me parece es un momento importante y luego durante la carrera es importante que tengas profesores que sigan manteniendo tu motivación o te la hagan tener, que tengas esa motivación que a lo mejor inicialmente no tienes, ¿no? O sea, sí que hacen una labor, yo digo ya en pasado porque yo ya no me dedico a la formación, pero me parece una labor muy importante. ¿Crees hablando también de otro tema, crees que es importante, aparte de dar pues el tema de conocimiento básico, el tema de esto, pero también dar como una enseñanza más económica, más tirando a números, más tirando a formarte pues, lo importante ahora es que estoy leyendo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y el tema es... quitar ese tipo de... O sea, sí enseñarte tienes que saber de esto, tienes que saber de química, tienes que saber de historia, tienes que saber de un montón de cosas, pero también en el ámbito económico y saber pues cómo puedes ofrecerte a un negocio,
Sí. Por cierto, que el autor seguro de ese libro, seguro que es de mi generación o algo, porque seguro que el nombre viene de una serie que había que se llamaba Hombre rico, hombre pobre. Y seguro que el autor de ese libro ha visto la serie y por eso lo ha llamado Padre rico, padre pobre. O sea, a mí el libro me está... Sí. Sí, o sea, a mí me parece que es importante que además de lo que es la formación de los conceptos de la asignatura correspondiente, y sobre todo a lo mejor en edades un poquito más en bachillerato, en el colegio, se dé una formación un poco más integral de la persona. Lo que pasa es que también es verdad que hay que tener cuidado, porque una cosa es que tú le intentes transmitir ciertos valores y otra cosa es que tú intentes que tus opiniones sean las que le das a los alumnos. Entonces, estoy de acuerdo en que me parece importante no solamente explicar contenidos, explicar otras cosas importantes para la persona, pero con un cierto cuidado de no, digamos, intentar poner tu manera de ver el mundo, proyectarlas sobre los alumnos, que eso no me parecería correcto. Pero sí es importante que una persona, por un lado, tenga conocimientos. Eso probablemente lo que son las asignaturas, yo metería algunas asignaturas mucho más prácticas de cosas que tienen que ver con bancos, con seguros, con cosas del día a día que uno puede tener dentro de unos años. Exactamente. Es decir, hay un montón de conocimiento que tú en el colegio no tienes y luego en tu vida te vas a enfrentar a ello. O sea, ¿quién no tiene una hipoteca? ¿Cuánto te han enseñado en el colegio de qué es una hipoteca? Exactamente. Entonces, a lo mejor también habría que incluir en el temario cosas mucho más cercanas del día a día de un adulto normal. Y también, o sea, también eso, también el tema de cómo puedes tú, pues, relacionarte con las otras personas. Hay muy poco conocimiento de esto porque pues la gente al final tiene mucho miedo a salir en público. ¿Cómo puedes enseñar a...? Eso me parece fundamental. A mí, yo de hecho, un hueco que veo importante en mi formación es justo la de hablar en público, dar una charla. Para mí eso muchas veces me estresa, no lo he hecho cuando estaba en el colegio. Por ejemplo, en el sistema americano eso lo hace mucho más. Aquí en el colegio se dan muy pocas charlas, te explica muy poco de cómo dar una charla, cómo enfrentarte a gente con la que estás hablando. Eso a mí me parece que es fundamental, porque luego lo tienes que hacer dependiendo de lo que hagas en tu vida, pero en muchas carreras, en muchos trabajos que luego vas a tener que hacer ese tipo de cosas y no has tenido formación. Es que claro, o sea, agarran muchas personas que saben mucho, pero aparte de eso tienen como ¿cómo se le puede decir? O sea, no eres tan cortado al tema de hablar o tan cortado al tema de relacionarte. O sea, es como muy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esa palabra? No sé exactamente qué quieres decir. O sea, que una persona se relaciona muy bien con las otras. Eres sociable. Sí, muy social. Muy sociable. Entonces, que te enseñes ese tipo de cosas y que no seas como muy retraído. Sí. Al final eso es muy importante porque a veces no solamente es importante lo que haces, sino cómo lo transmites. Es decir, si no eres capaz de transmitir bien lo que estás haciendo, ahí tienes un hándicap con respecto a otra persona que puede hacer lo mismo y lo puede vender, entre comillas, entendiendo en el sentido positivo, algo de una manera mucho mejor que tú. Y eso se debería enseñar mucho más en los colegios, sobre todo. Cómo poder relacionarte con las otras personas. Sí, eso es. O sea, skills de estos, o sea, capacidades para poder relacionarte con personas, capacidades para poder dar charlas, capacidad para... todo ese tipo de cosas no se potencia en absoluto en los colegios. Por lo menos en la época en la que yo iba al colegio. Ahora ya, bueno... tengo a mi hijo y también sé que no se potencia como se debería, yo creo, ese tipo de cosas. ¿Qué enseñanza? Bueno, nos has dado un montón de enseñanzas, un montón de valores, un montón de cositas que nos han servido, seguramente les sirvan a ellos también, pero algo fundamental en tu vida que te ha hecho cambiar totalmente de mentalidad o algo que nos quieras aportar más de lo que nos has aportado. Bueno, yo no soy quien para enseñar nada. Yo simplemente puedo decir lo que a mí me ha ido pasando a lo largo de la vida, y si eso le sirve a alguien, pues estupendo. Yo creo que al final en la vida cada cosa que te pasa vas aprendiendo
y sirve para que poco a poco tú vayas teniendo más y más capacidades y puedas enfrentarte a más y más cosas. Yo no sé hasta qué punto yo soy el mismo que era cuando salí de la universidad. Probablemente si pudiera verme con otra cara diría, esa es otra persona. Porque Pero nunca te arrepientes, nunca te vas a arrepentir de todo lo que has hecho. yo creo que de lo que te arrepientes no es tanto de lo que haces, sino como lo que no haces. Es decir, yo sí que me arrepiento de cosas que a lo mejor no he hecho. Ya. Pero de las cosas que he intentado y me han salido mal, no me arrepiento. Es decir, yo las he intentado. Porque te va a llevar al punto en el que estás Claro, ahora. Claro. yo lo he intentado, habré conseguido cosas, habré conseguido otras no, pero yo he intentado esas cosas. Ya. Sí que es verdad que cuando no intentas hacer algo y luego dices, pues hubiera preferido haberlo intentado y haber fracasado, porque realmente cuando intentas algo y fracasas yo no lo llamaría fracaso realmente. Intentas algo y no te sale, es también un éxito, con eso también te enriquece, con eso también aprendes y lo llevas contigo. Entonces, sobre todo yo diría no dejar de hacer aquellas cosas que uno en un determinado momento dice, pues por miedo o por no te atreves a hacerla y dices, pues hazla, intenta eso que piensas, ese sueño, ese objetivo que tienes, inténtalo, que luego no sale, estupendo también. Eso es lo único que yo El tema de, pues al final siempre son decisiones. Siempre tienes que hacer decisiones, incluso cuando no la tomas es una decisión. Entonces... Y siempre te empiezas a preguntar, ¿qué sería si hubiera decidido esto? Eso es. Pues eso para mi gusto es peor que decir, pues mira, yo al final, esto que pensé, yo lo intenté y no salió. Bueno, yo he intentado muchas cosas en mi vida y no me han salido, pues también las considero positivas. Ya. Que pues está bien así, ¿no? Sí, terminamos. Si quieres, dale ahí un cierre, muchas gracias y eso. Que pues ha sido un gustazo, de verdad, Álvaro. Lo mismo digo, Álvaro. Ha sido un gustazo, nos has enseñado un montón de cosas. Ojalá te veamos pronto otra vez, a ver si podemos Cuando queráis. Pasar un día contigo que nos enseñe las instalaciones más de lleno todo. Y pues nada, mil gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Pues para ser la primera, pues no sé, tío.